Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Café y Hierros. Yo soy Iván Llamazares de ivyllamazares.com y en este podcast charlamos sobre salud, deporte, alimentación, longevidad, minimalismo y hábitos que impactan en tu día a día. Y hoy el tema va de entrenamiento, pero más que nada voy a hablaros acerca de una experiencia personal con una persona que me llegó, una persona que llevaba bastante tiempo entrenando, pero que de repente empezó a notar cosas raras. ¿A qué me refiero con cosas raras? Bueno, pues me refiero a que empezó a descansar mal, empezó a ir para atrás, o sea, en lugar de conseguir más y más, en lugar de ir progresando, en lugar de ir subiendo escalones, bueno, pues iba para atrás, iba cada vez a peor. Entonces, es un caso que si os empiezo a contar, bueno, pues seguramente algunos os sintáis identificados. Yo en parte, por ejemplo, cuando empecé a hacer deporte, cuando empecé a entrenar fuerza, no me ocurrió algo similar, pero sí que es cierto que soy consciente de que pudo llegar a haber sido algo parecido, más que nada porque todos caemos en el mismo error. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que sucede a nuestro cuerpo cuando hacemos demasiado ejercicio físico. Yo lo voy a centrar sobre todo en el entrenamiento de fuerza, pero se puede aplicar a cualquier deporte. Os he comentado en varias ocasiones ya el tema de que es importante pues ciertos días a la semana hacer ejercicio físico de alta intensidad, incluso complementarlo con un poco de cardio o cualquier otra actividad. Eso es importante. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, si entrenamos 3 días y vemos ciertos resultados, pues estamos súper motivados y decimos, oye, pues si entreno 6, seguramente consiga el doble de resultados o lo consiga mucho antes? Bueno, pues lo más normal, lo más común es que no ocurra eso. Normalmente se acumula fatiga, se acumula falta de energía y estos suelen ser signos de que quizás estamos haciendo demasiado ejercicio. Pero bueno, vamos a entrar un poco más en detalle porque, como os digo, yo hace tiempo trabajé con una persona que me llegó principalmente por eso. Porque es cierto que tenía un planteamiento más o menos bueno de entrenamiento, que entrenaba bien, que llevaba ciertos años, que tenía ya experiencia, pero que no sabía lo que ocurría porque iba de más a menos. O sea, en lugar de ir progresando, iba para atrás. Normalmente cuando me llegan este tipo de casos, yo lo que suelo hacer en un primer momento es ver cómo está planificado el entrenamiento. Y el entrenamiento estaba bien, pero sí que es cierto que esta persona nunca había hecho una descarga de entrenamiento y a día de hoy estaba haciendo 6 días por semana. Que 6 días por semana es totalmente factible, pero yo no lo suelo recomendar a la mayoría de gente. Normalmente para personas un poco más profesionales o que se dedican a ese deporte en concreto, que quizás incluso se ganan la vida con ello, bueno, pues sí que puedes entrenar 6 días por semana, pero entrenando menos vas a conseguir los mismos resultados y puedes plantear algo que esté bien también. Entonces, en este caso, el entrenamiento estaba bien. Lo que ocurría básicamente es que esta persona entrenaba con mucha intensidad y lo hacía muchos días a la semana, lo hacía 6 días. Entonces, claro, si lo hacemos con mucha intensidad tantos días a la semana, una parte importante del progreso, que ya sabéis que es la recuperación, pues la estamos dejando de lado. Estamos dejando de lado porque no tenemos días entre medias para recuperarnos de cara a la siguiente sesión de entrenamiento. Y esto, en un corto periodo de tiempo, puede que no pase nada, puede que sigamos progresando, pero con el paso del tiempo es importante ondular no solamente los días que vamos entrenando. Por ejemplo, puede haber épocas de 6 días, puede haber épocas de 5, de 4, de 3. Yo ha habido épocas de 3 días de entrenamiento, otras de 5, y ahora mismo estoy entrenando unos 4 días a la semana y me va bien. Y considero que de ahí, por ejemplo, para mi caso personal no voy a pasar porque me recupero bien entre sesiones y de hecho alguna semana prefiero entrenar solamente 3 días para priorizar precisamente ese punto, el tema de la recuperación. Bueno, pues aquí el caso era el siguiente. Sí, el entrenamiento estaba bien planteado, pero era un enfoque en el cual no se ondulaba nada. Siempre se entrenaba 6 días y llevaba haciéndolo durante muchísimos meses. Entonces, llegó un punto en el cual se saturó. En lugar de bajar volumen, en lugar de bajar un poco frecuencia de entrenamiento o sencillamente hacer un par de semanas de descarga, pues él seguía y es aquí donde viene el problema. ¿Por qué? Porque si estamos entrenando tanto tiempo con tanta intensidad y no nos recuperamos, lo más probable es que caigamos en el sobreentrenamiento, que no suele ser algo habitual porque la mayor parte de personas no entrenan con suficiente intensidad. Es cierto que todos pensamos que entrenamos súper fuerte, súper duro, pero luego a la hora de ver los vídeos, a la hora de ver la técnica o a la hora de ver los pesos que manejamos, pues nos damos cuenta de que quizás nos queda mucho para ser personas que entrenamos realmente intenso. De hecho, yo considero que los primeros años que dediqué al entrenamiento no entrenaba intenso. Sí, para mí en aquel momento yo lo sentía como tal, sentía que daba todo de mí. Pero es cierto que cuando ha pasado el tiempo, pues soy capaz de aplicar un carácter de esfuerzo muchísimo más alto en cada serie. Entonces, bueno, esto va con
los años de experiencia y, por supuesto, cuanta más tengamos, cuanta más intensidad seamos capaces de aplicar en un mismo entrenamiento, pues también más cerca estaremos de llegar quizás a ese sobreentrenamiento si entrenamos durante mucho tiempo y no nos recuperamos. Por lo tanto, puntos importantes a partir de aquí. ¿Qué es lo que suele pasar cuando entrenamos demasiado? Bueno, pues uno de los síntomas clarísimos es que nuestros músculos se fatigan extremadamente y no se recuperan. Si yo entreno hoy, por ejemplo, pierna y quiero volver a entrenar pierna dentro de 2 días, lo más probable es que no esté recuperado. Si lo hago, puede que una vez no pase nada, puede que 2 tampoco, pero si lo voy repitiendo con el paso del tiempo, me voy a quemar. Por lo tanto, es importante el descanso, es importante también el tema de la comida aquí. La comida es el combustible, si no tenemos suficiente combustible, pues no vamos a rendir y por lo tanto cada vez vamos a ir a menos. Este sería para mí el punto clave de todo esto, porque además es algo que se nota un montón. Cuando estamos ya cansados desde primera hora de la mañana que nos levantamos, estamos anímicamente bajos, o sea, con las reservas a cero. Eso lo notamos de forma muy sencilla. Y luego, por ejemplo, también algo que me parece importante es el tema del sueño. El sueño se nota un montón porque cuanto más tiempo entrenamos y cuanto más tiempo lo hacemos de forma seguida, llega un punto en el cual surge el llamado sueño inquieto, sueño en el cual nos despertamos un montón de veces a lo largo de la noche. Que sí, que puede que estemos 8 horas en la cama o estemos 9 horas, pero realmente descansar, lo que se dice descansar y dormir bien, pues hemos dormido muy poquito. Esto es algo que se detecta de forma muy sencilla porque en el momento que pasamos unas cuantas noches mal, es probable que estemos quizás entrenando de más o que no nos estemos recuperando. ¿Cuál es la solución a todo esto? Pues hacer ciertas semanas de descarga de entrenamiento, bajar un poco la intensidad, bajar un poco el volumen y este tipo de cosas. Que vuelvo a repetir, no quiere decir que tengamos un entrenamiento bien planteado, lo podemos tener, pero si lo mantenemos durante mucho tiempo con una alta intensidad y un alto volumen, lo más probable es que surjan este tipo de inconvenientes. Entonces, podemos mantener eso durante un corto periodo de tiempo, luego bajar un poco la intensidad o bajar un poco el volumen, más bien dicho, y a partir de ahí ir ondulando. Otras cosas que también suelen pasar, bueno, pues es el tema de las hormonas. Aquí las hormonas, en el momento que entrenamos de más y en el momento que no nos recuperamos, pues se salen un poco de control. Tendemos a tener el cortisol y la adrenalina constantemente elevados, nos sentimos fatigados a nivel mental, nos sentimos como que estamos incluso irascibles. Y el tema del cortisol es importante. El cortisol al final cumple muchas funciones en el cuerpo. Ayuda, por ejemplo, a equilibrar los efectos de la insulina en la descomposición de glucosa para obtener energía. Y por lo tanto, si lo tenemos constantemente elevado, puede conducir a una resistencia en esta. Aquí lo vamos a detectar más difícil. Si bien las dos anteriores, por ejemplo, el tema del sueño lo notamos, o el tema de que los músculos están fatigados continuamente y estamos muy cansados, también lo notamos, aquí no. Aquí va a ser un efecto más secundario, originado básicamente por los dos anteriores, también por el tema del sobreentrenamiento. Lo vamos a notar con los dos anteriores, pero es cierto que esto, si no nos hacemos una analítica específica, pues no lo vamos a ver. Pero sí que es cierto que podemos notar, pues eso, ese cansancio, esa irritabilidad, como que no estamos de buen humor, como que no tenemos ganas de entrenar, y sobre todo también la comida no entra como entraba antes. Quizás en un momento en el cual hemos descansado un poco más y entrenamos bien, metemos cierta cantidad de comida, nos sienta bien, estamos subiendo bien de peso y no ganamos demasiada grasa. Pero si tenemos cierto desequilibrio entre todas estas hormonas, lo más probable es que ganemos más grasa que músculo y aquí la composición corporal sea peor. Cosas que también suelen pasar, por ejemplo, cuando entrenamos demasiado o llegamos a un estado de sobreentrenamiento, pues es el tema del sistema inmunológico. Suele debilitarse bastante y solemos ser más propensos a coger resfriados, coger catarros, estar quizás con un catarro durante 3 semanas cuando antes le quitábamos en 4 días, cosas de este tipo. Normalmente enfermedades menores que se suelen pasar en pocos días, pero que de esta manera lo que ocurre es que estamos pues semanas con ello. Incluso, a veces por cabezonería, queremos seguir entrenando porque nos encontramos más o menos así que tal y decimos, venga, pues voy a entrenar que si no voy a perder todo lo que he ganado anteriormente. Y es un error porque es una fase en la cual el cuerpo se está recuperando y por descansar 1, 2 días, 3 días o una semana no va a pasar absolutamente nada. De hecho, te vas a recuperar antes y vas a poder entrenar mejor. Porque si habéis probado entrenar teniendo un catarro, un resfriado, no, porque a veces se puede entrenar y sacas un entrenamiento más o menos decente, pero siempre que no se cumpla lo anterior, porque si estamos muy cansados, hemos dormido mal, estamos con sobreentrenamiento, entrenamos con mucha intensidad durante muchos días y encima tenemos un resfriado, pues hombre, lo suyo es descansar, pero descansar bien y hacerlo durante ciertos días, no un día y ya está.
Pero sí que es cierto que si de forma puntual a veces tenemos un resfriado y entrenamos, a veces incluso puede venir bien. Pero bueno, este no es el caso de hoy, esto no es lo que quería contarte hoy. Así que bueno, esto es lo que suele pasar básicamente cuando entrenamos demasiado. Y lo suelo ver habitualmente. Pensamos que por entrenar más vamos a conseguir más o lo vamos a hacer más rápido y no tiene nada que ver. Yo, como digo, entreno 4 días a la semana. Hay personas que entrenan 7 días a la semana y no son personas que se dediquen a ese deporte, ni personas profesionales, ni nada de eso. Simplemente lo hacen así porque piensan que un día de descanso es un día perdido. Y no, un día de descanso es un día en el cual te estás recuperando para una sesión posterior. Entonces, ¿qué frecuencia debes hacer de ejercicio? Pues depende mucho de cada caso. Hay personas que entrenan 2 veces a la semana y lo hacen así, les va bien, están a gusto, consiguen resultados, pues perfecto. Hay personas que lo hacen 5, pues también está bien. Siempre tienes que dejar algún día entre medias. Por supuesto, estos vídeos que hay en YouTube de personas o de culturistas que se dedican a eso, que utilizan además ciertas sustancias, que entrenan con mucha intensidad durante 4 horas diarias, todos los días. Eso no es asequible para el 99,9% de la población, más que nada porque si lo hiciéramos, a las 2 semanas acabaríamos fritos, o incluso antes. Así que yo lo que recomiendo es entre 2, 3 días, 4, 5, 6 días o 7 lo dejaría para momentos puntuales. Como digo, la persona que me llegó a mí y entrenaba 6 días no es que estuviera haciendo un mal plan, simplemente lo había llevado durante demasiado tiempo con esa frecuencia y con mucha intensidad, no descansaba apenas nada. Entonces, bueno, lo podemos mantener en momentos puntuales, pero luego, por norma general, lo que suelo recomendar es entrenar un poco menos, unos 3-4 días, así lo podemos compaginar con otras actividades que también nos guste hacer. Además, incluso vemos más motivación si tenemos ciertos días de descanso entre medias. Y para el músculo, para el descanso, para el tema hormonal, es algo que también viene bien, porque si no lo controlamos, si entrenamos mucho durante mucho tiempo y con mucha intensidad, lo más probable es que se dé todo esto que he comentado anteriormente. Así que bueno, esto es lo que quería comentaros hoy en este episodio. Espero que, como siempre, os resulte interesante o de ayuda. Y ya sabes que me puedes valorar con 5 estrellas en Spotify, si ha sido así, o compartirlo con una persona que pienses que también le puede ser de ayuda. Así que, bueno, nada más por el episodio. Nos escuchamos de nuevo aquí en 7 días. Y ya sabéis que para cualquier cosa me encontráis en mi web, ivyamazares.com. Chao.